entonces vamos ahí para que quede grabado. Vamos por aquí. Saludamos en esta noche, hoy, miércoles 25 de junio. Tenemos un testimonio, por eso estoy grabando desde ahora. Este estudio bíblico de hoy que va a ser de Proverbios, pero nuestra hermana Wilda tiene un testimonio. Nos estaba diciendo que el domingo salió, ajá. Bendiciones a todos los que estén conectados y buenas noches. Buenas noches. Pues le digo que cuando salimos del culto el domingo, Ajá, Telma y yo fuimos al baño y se me cayó el bastón, ¿verdad? ajá. Entonces salimos al parking y cuando voy para el carro, la rodillera se me cayó. No me diga. Sí, Primero el bastón y después la rodillera. Se le cayó 2 veces. 2 veces. El bastón, como que no lo necesita. No lo necesito. Ay, Ajá. ay, Después Gloria a estaba Dios. caminando y la rodillera se le fue y ella estaba caminando, pero esa rodillera no se puede salir porque es como de médico. Es tiene especial. velcro y todo eso. Exacto, Sí. es especial, que eso nadie lo saca. Oye, Y que eso, se le eso, bajó eso hasta es el para piso. alarlo y es difícil. Uno Exacto. tratando- Y se Exactamente. le salió, ella estaba caminando como si nadie dice, no me duele, decía. Exacto. Entonces yo le dije a Telma, pues mira, ya Dios obró, ya puso su grano, Ajá. su granito de arena. So, Amén. estoy bien, estoy caminando mejor. Eso iba a preguntar. O sea, estás caminando. Sí, estoy caminando mejor, gracias a Dios. Qué bueno, gloria a Dios. Ya ahorita corro. ¿Seguro? Sí, De sí, hecho, con café. eso fue lo que habíamos orado, ¿verdad? Que esté esa Sí. rodilla. El domingo recuerdo cuando entraron por allí y Telma, ¿verdad? Pues ya había testificado. Y yo dije, Ajá. bueno, falta Wilda. Y ahí estaba con un poquito de dolor y todo. Pero mira cómo el Señor sorprende, ¿ah? Sí, Ajá. sí. No, yo estaba Gloria a Dios por eso. ahí, yo estaba en el parking, Telma. Él no quiere que yo use más ni el bastón ni la rodillera. Pero Es que sí, el esto poder de Dios por Dios, es sí, real. es real, grande, es grande, grande Gloria a Dios. poder. Y Amén. llevo varios domingos, ¿verdad? Y bueno, los que están los domingos y los miércoles me han escuchado decir para gloria del Señor que en la congregación están pasando muchas cosas bonitas. Se ha hablado de testimonios que uno recibe, que nada tiene que ver conmigo, o sea, porque yo quisiera que nadie esté enfermo, que nadie tenga dolor, pero yo no puedo hacer nada, no tengo el poder, pero Dios lo tiene. Y hemos orado y hemos presentado, ¿verdad?, constantemente a cada uno de ustedes y ustedes mismos cuando oran por sus peticiones. Y me parece que la visitación, bueno, digo visitación, ¿verdad?, para darle algún contexto, porque el Señor habita en nosotros, pero vamos a decir de una forma más clara, que la manifestación del poder de Dios en estos últimos meses, en este año, eh, es obvia. O sea, no cuento todos porque hay personas que nos cuentan y ¿verdad? Esto está dentro de lo que es el marco de la confidencialidad, pero si usted siente hablar y testificar, lo hace como hizo nuestra hermana Wilda y nuestra hermana Telma la otra vez. Pero Dios está obrando de muchas maneras y me gozo, me alegro, porque yo creo que toda congregación, ¿verdad? Toda aquella familia que pertenece al cuerpo de Cristo, que anhela experimentarlo cada vez más, pues debería ver este tipo de eventos, milagros, manifestaciones, con más, vamos a decir, con más regularidad. Una vez estaba estudiando lo que es el ámbito, como he dicho, de la guerra espiritual y los milagros y todo esto, y dice que lo sobrenatural debería ser algo normal en la vida del creyente, lo sobrenatural. Claro, solo Dios tiene la capacidad y el poder para llevar a cabo milagros, pero nosotros nos alegramos cada vez que nos enteramos de una condición. Yo, ¿verdad? A veces cuando veía a la hermana Awilda con el bastón, o uno a veces cuando ve hermanos que están enfermos y ponen el rostro un poquito de incomodidad, de dolor, uno dice, Señor, haz un milagro para gloria tuya, Señor, haz un milagro. Glorifícate para gloria tuya. Así que me gozo mucho, Awilda. Gracias por testificar. Y qué bueno, todavía el Señor seguirá obrando y Sí, seguirá haciendo. exacto, poco a poco, pero sí, Exactamente. la fe es lo importante y yo sé que Amén. sí. Amén, amén, qué Amén, bueno, amén. qué bueno, qué bien, nos alegramos y nos gozamos. Y asimismo seguiremos recibiendo más testimonios
de las cosas que Dios está haciendo, ¿verdad? Yo tengo testimonios también de cosas que Dios ha hecho en estas últimas semanas en mi vida, que yo mismo me he quedado con la boca abierta, ¿verdad? Eh, no sé, tantas cosas. Eh, por eso digo que no solamente desde acá, sino hacia allá también Dios sigue haciendo milagros en cada uno de ustedes. Yo, y le testifico uno de ellos porque son varios que han ocurrido en las últimas semanas, pero eh, dentro de la congregación sé que hay personas que me han confesado y han contado testimonios en cosas que Dios está haciendo en su familia. Me alegro por eso. Entonces, como ya dije la otra vez, nuestra hermana Telma con su sanidad del dedo, ahora nuestra hermana Wilda testificando esa sanidad, y yo sé que su rodillas continuará mejorando. Pero es algo increíble y poderoso, ¿verdad? Que el bastón se caiga y después se caiga también esa rodillera. Es como una expresión de que ten fe, quítate esto que no lo necesitas. Pero les estaba diciendo, ¿verdad? Que en estas últimas semanas, pues también hemos recibido bendición de parte de Dios en nuestra familia. Y bueno, iba a entrar en detalle, son las y 42. Después les cuento con calma, pero me gozo, porque Dios está visitándonos. Hemos visto últimamente estas sanidades, porque así Dios lo ha querido. Sanidades y no solamente milagros dentro de la casa, sino también que me he enterado de cosas que están pasando fuera, que hemos orado por eso y Dios ha estado obrando. Así que toda la gloria, toda la honra en todo momento sea para nuestro Señor y que Él siga manifestándose así. No pierda la fe, no pierda la fe en medio de su situación, que cuando menos usted lo espera, Dios obra. Bueno, voy a pasar directamente a la oración. Ya tenemos un grupo de 9 personas conectadas con nosotros. Hay 10, pero uno de ellos es mi teléfono aquí que lo uso para monitorear. Voy a pedirle a mi esposa que está por ahí, si es tan amable que inicie en oración este estudio. Amén. Gloria a Dios, Dios le bendiga a todos. Me alegro, hermana Wilda, por ese eh, testimonio, ese regalo que el Señor le dio. De verdad que bueno, estoy contenta. Padre amado, en esta hora, Señor, te damos gracias por este hermoso día, Señor amado, que tú nos has regalado a cada uno de nosotros, Señor, y cada uno de nosotros poder hacer nuestras eh, cosas que teníamos que hacer hoy, trabajar, llegar, y ahora estamos aquí reunidos tus hijos, Señor, a tus pies en esta noche para aprender de ti cada día más y que tu Espíritu Santo renueve nuestro entendimiento, nuestro espíritu para poder entender cada día más de ti y que podamos acercarnos cada día más de ti y que nuestra fe pueda crecer, perdón, cada día más. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, nosotros tenemos en la clase pasada, hablamos, ya hace 2 clases atrás prácticamente, eh, iniciamos este estudio de los libros poéticos y libros sapiensales o de sabiduría. Estudiamos el libro de Job, la vez pasada hablamos de los Salmos, hoy vamos a hablar de Proverbios, pero como hacemos la clase cada 2 semanas, siempre me gusta dar un breve repaso de lo que se habló anteriormente. Y yo creo que este video de 6 minutos lo habíamos visto. Si lo vemos hoy nuevamente, podemos pasar a los Proverbios, porque este video que vamos a ver, esa es la información básica de lo que trata el libro de los Salmos. Entonces vamos a ver este video. Una vez finalice, paso a algunas preguntas o comentarios. Si las hay, las compartimos, las contestamos y si no las hay, pues pasamos a Proverbios. ¿Les parece bien? Pues vamos por aquí con este resumen de lo que fue el libro de Salmos que lo estudiamos la vez pasada. Hemos estado hablando acerca de la poesía en la Biblia, de cómo los poetas bíblicos amaban el diseño y usaban el simbolismo y la metáfora de manera magistral. Estos poemas nos invitan a una experiencia de ponderación de las ideas lentamente y desde muchos ángulos. Y la colección más grande de poesía en la Biblia es el libro de Salmos. Entonces, de eso es sobre lo que vamos a profundizar aquí. Ahora, los israelitas compusieron muchísima poesía a lo largo de su historia. Sí, los poemas fueron escritos por los sabios, los reyes y los profetas de Israel.
Algunos poemas fueron cantados por coros en el Templo de Jerusalén, mientras que otros fueron orados por las familias en sus casas. Y a lo largo de los siglos, los poemas más importantes y más ampliamente leídos fueron compilados, juntos para ser leídos o cantados en ocasiones especiales. Y estoy familiarizado con libros de poesía, una gran colección de los mejores poemas en un mismo lugar, y puedo leerlos y elegir mis favoritos. Pero el libro de Salmos no es este tipo de colección. Aquí, cada poema ha sido profesionalmente elaborado y luego colocado donde está por una razón, para crear una narrativa desde el principio del libro hasta el final. Los salmos recuentan poéticamente la historia bíblica completa y te invitan a un templo literario. ¿Un templo literario? Sí, el tabernáculo y después el templo en Jerusalén era donde los antiguos israelitas iban a encontrarse con Dios. Cuando llegabas, veías arte e imágenes por todos lados. Veías a los sacerdotes haciendo rituales, escuchabas canciones y oraciones. Todo esto proclamaba simbólicamente que tu Dios gobierne el mundo desde esta montaña y tú estás en su sala de estar. Entonces el templo era un lugar para estar en la presencia de Dios y también para sumergirte en la historia del reino de Dios. Exactamente. Entonces, intenta imaginar lo traumático que fue cuando los babilonios invadieron Jerusalén, saquearon y quemaron el templo y se llevaron a muchos israelitas al exilio. Sí, ¿y a dónde irán ahora a encontrarse con su Dios y cantar su historia y decir sus oraciones? Ahí es donde entra el libro de Salmos. Este es un libro de oraciones para exiliados, diseñado como un templo virtual. Entras a los Salmos para encontrarte con Dios y para escuchar de forma completa la historia bíblica del reino de Dios cantada en poesía para ti. Genial, pero ¿cómo hacen los salmos esto? Empecemos con el diseño del libro. Hay 150 poemas divididos en 5 secciones claras. Al principio, se ha colocado una breve introducción, Salmos 1 y 2, que establecen los temas principales del libro completo repasando la narrativa bíblica. Ok. El Salmo 1 mira hacia el jardín del Edén y su río de la vida. Sí, Dios colocó a la humanidad en un jardín templo. Y aquí los humanos decidieron definir el bien y el mal en sus propios términos, así que son exiliados del jardín. Pero el primer salmo pinta un retrato de esperanza acerca de un hombre recto que se deleita en la sabiduría de Dios, llamada Torá o instrucción. Esta persona es como el árbol de la vida en el jardín templo. Florece eternamente porque está plantado en el río de la vida, en Dios. Sí, eso es hermoso, pero ¿quién se supone que es? Bueno, ¿recuerdas esa historia en Génesis después de la rebelión necia de la humanidad? Dios hizo una promesa. Ah, cierto, un humano futuro, la simiente de la mujer que vendría y derrotaría al mal y restauraría el mundo. Y de esto se trata el Salmo 2, la promesa de Dios de que un rey del linaje de David vendría. Se le llama el Hijo de Dios y el Mesías. Dios lo designa para traer justicia sobre la maldad humana y restaurar el reino de Dios y la paz sobre las naciones. Entonces, los Salmos 1 y 2 introducen todos estos temas principales. Sí. Luego, el libro desarrolla esos temas a lo largo de las 5 secciones. Las primeras 2 exploran la complicada historia de David y de su familia real. La tercera sección se enfoca en la tragedia del exilio de Israel y la caída del linaje real de David. Pero luego, la cuarta y quinta sección reavivan la esperanza por el Mesías, un nuevo templo y el reino de Dios al otro lado del exilio. El libro termina con una conclusión de 5 partes, alabando a Dios por su fidelidad. Genial. Ahora casi la mitad de los salmos están conectados con un hombre, el rey David, quien Dios eligió para gobernar a Israel. Sí, la historia de David es muy importante en este libro. Él experimentó tiempos de dificultad, pero confió en Dios con una fe radical. Y en esos poemas, David comparte sus miedos, confiesa sus fracasos y ofrece gratitud a su Redentor. Y él constantemente está hablando de un profundo deseo de estar en la presencia de Dios en el templo. Pero espera, David vivió antes de que el templo fuera construido. Exactamente. Este retrato de David esperando y orando por el reino de Dios y el templo futuro se asemeja a las esperanzas de las generaciones posteriores de exiliados. Así que las oraciones de David podrían convertirse en las suyas también. David es como un entrenador de oración, dándonos palabras para saber cómo orar y cómo descubrir la presencia de Dios en tiempos buenos y malos. Exactamente.
Hay 73 poemas conectados a David, pero la mayoría del resto procede de generaciones posteriores de poetas bíblicos, y ellos habían aprendido a orar y a esperar como David. Y así, el resultado final es el libro de Salmos, diseñado como un templo virtual para todas las generaciones del pueblo de Dios. Esta no es la clase de libro que lees una vez y lo dejas a un lado. No, está diseñado para una lenta relectura y reflexión durante toda la vida. Estas oraciones, lamentos y canciones de alabanza tienen el propósito de que sean nuestras. Son poemas para exiliados que están aprendiendo a vivir conforme a la sabiduría de Dios y a buscar la justicia de Dios en el mundo mientras esperan por el Mesías venidero y por el reino de Dios. Bien, básicamente lo que vieron, lo habíamos visto ya en la clase anterior. Yo creo que hay unos puntos importantes que les resalto, ¿verdad? Antes de pasar a los proverbios. Y estos 5 puntos o detalles importantes, tomando nota por acá, en cuanto a los salmos, es recordar, número 1, que usa un lenguaje poético, ¿verdad? Simbólico, no necesariamente un lenguaje literal. Hemos mencionado en varias ocasiones, bajo la sombra de tus alas, ¿verdad? No significa que literalmente Dios tenga alas. Y asimismo, algunas otras comparaciones que se pueden hacer con imágenes que conocemos, pero este es un lenguaje poético y es simbólico. Están escritos con ese estilo poético hebreo. Lo que se le llama un paralelismo, que es este tipo de repetición en el contraste de ideas o imágenes también. Habíamos dicho, y es importante recordar, el reflejo. Este libro de Salmos refleja la relación personal con Dios, ¿verdad? Estos salmos muestran esa fe íntima, sincera. Y muchos salmistas, porque recuerden que no solamente David escribió los salmos, tenemos a David, su hijo Salomón, Asaf y bueno, muchos otros más. Muchos expresan sus dudas, temores, alegrías, esperanzas en cierto momento, revelando esa relación personal y honesta con Dios. Así que el salmo es como un tipo de expresión eh, está cargada de emoción, en donde se puede reflejar en cierto momento la condición o cómo se siente ese salmista o esa persona que está escribiendo el salmo. También vemos, y lo acabamos de destacar en el video, que los salmos también hablan de la profecía mesiánica, o sea, del Mesías. No todos, claro, algunos salmos tienen ese carácter profético, que están hablando de aquello que irá a acontecer. Recuerden que estos libros son parte del Antiguo Testamento. Cristo todavía no se había manifestado como hombre sobre la tierra. Y pues hay salmos como el Salmo 2, por ejemplo, Salmo 22, Salmo 110, entre otros, que son citados en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Como referencia a Jesucristo. Así que podemos ver en el Nuevo Testamento que se pueden hacer mención a algunos de estos salmos que les dije. Tienen una estructura editorial cuidadosa. El libro de Salmos no es solamente una colección de poemas, sino que representa una estructura intencional. Está dividido, como habíamos dicho, prácticamente en 5 partes. No sé si recuerdan, pero lo habíamos hablado la otra vez. Y cada una de esas partes tiene un propósito. Y estas divisiones reflejan, pues, eh, el paralelismo de los 5 libros de Moisés, o sea, del Pentateuco. Es decir, los salmos, 150 salmos, están divididos por grupos, del 1 al 41, por ejemplo, del 42 al 72. No es importante que tenga estos números, pero para que tenga una idea, el tercer grupo del Salmo 73 al 89, el cuarto grupo del Salmo 90 al 106 y del 107 al 150. Cada uno de estos grupos tienen cierta relación con cada uno de los libros del Pentateuco, ¿verdad? Con el Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Eh, entonces es interesante, ¿verdad? Verlo de esta manera. Y la función de los salmos, pues a lo largo de la historia, estos salmos han servido como un manual de oración y guía espiritual. A mí en lo personal, usted no tiene que, tal vez que estar de acuerdo, como siempre digo, pero a mí en lo personal,
cuando voy a orar, muchas veces, no sé, al final del día, en la noche, el momento de madrugada, lo que sea, pero como que no sé por dónde empezar, ¿verdad? Trato de orar. Me ayuda mucho abrir el libro de los Salmos. En muchas ocasiones, y Dios sabe, en muchas ocasiones, pues no quiero buscar un salmo que yo conozco, que recuerde, sino que oro por algunos minutos y le pido al Señor que me hable a través de su palabra. em, y en muchas ocasiones, pues la forma en que Dios lo hace es que me trae una imagen. A veces veo el número 46 o el número 83 o un libro específico y no voy rápido y lo busco, ¿verdad? Me quedo meditando unos segundos y entonces, pues, cuando leo me asombro porque digo, wow, Señor, lo mismo que yo estaba, la inquietud que tenía por esta parte o me estás hablando de aquello otro que hoy yo estaba orando o estaba trayéndolo ante tu consideración. Así que los salmos ayudan mucho y tal vez por ese lenguaje poético, ¿verdad? Una forma más sutil, más hermosa, tal vez por eso mismo, pues ayudan como un manual de oración y guía espiritual, tomando en cuenta que también muchos de los salmistas, pues, vivieron esas experiencias. Entonces, estos salmos puedo decir que ofrecen palabras, como les he dicho, cuando no se sabe qué decir en la oración y ayudan a procesar tanto el gozo como el dolor a la luz de la fe. Así que los salmos ayudan mucho. Es bueno que usted se aprenda los salmos, no como un amuleto, ¿verdad? Hay personas que tienen la Biblia, claro, hablo de personas normalmente de otras religiones o no asisten a la iglesia. No sé si algunos cristianos, pero dicen las personas, la tienen sobre la cama en el Salmo 23, hay otra Biblia en la mesa del comedor en el Salmo 23, y a veces, graciosamente, ¿verdad? Uno puede preguntar, no, es para que los espíritus no vengan o para como si fuera un amuleto o algo así, no, no. Téngala con usted, pero trate de memorizar algunos salmos o algunos versos de salmos. Yo no siempre, pero en muchas ocasiones cuando pues me voy a acostar ya, me llega a la mente el Salmo 4, verso 8, ¿verdad? Me lo aprendí porque me ministra y más a esa hora, y muchos lo saben, cuando dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Eso me da como, como un alivio, ¿verdad? Y habla de ese, en paz me acostaré, o sea, voy a descansar, pero no significa que sea para leerlo únicamente en la noche. Así que los salmos tienen unos puntos muy interesantes, eh, que luego usted puede, le invito a que vaya leyéndolos poco a poco, y se vaya identificando con algunos y anote o apréndase algunos de estos salmos o parte de ellos. Bien, antes de pasar a Proverbios, algún comentario, algo que quieran añadir, alguna pregunta, alguna sugerencia, y entonces podemos pasar a lo próximo. Vamos a ver. Sobre salmos, claro. Bueno, no habiendo nada, entiendo, pasamos a los proverbios. Recuerden que tengo las clases grabadas, esta la estoy grabando por si luego la necesita. Ok, vamos entonces hoy a estudiar, son las 7:59, estamos en tiempo. Vamos a estudiar lo que es el libro de los proverbios. Un libro que me fascina, porque los proverbios en sí son como estos dichos, que encierran, ¿verdad?, ciertas verdades y sin duda alguna verdades que se aplican a la vida diaria. Claro, en el libro de los proverbios vamos a encontrar, en cierto momento algunos que son dirigidos, por ejemplo, son 31 libros en total. Los primeros libros, te vas a dar cuenta, que, bueno, en general, Proverbios comienza los primeros libros, algo así como la instrucción de un padre hacia un hijo, hablándole en cuanto a lo que es la confianza, el temor a Jehová. Y cuando hablamos de temor no nos referimos a, a tener terror, ¿verdad? A asustarse porque el Señor puede en cualquier momento hacerle daño. No, no, no. Es este temor o esta sensación de respeto, ¿verdad? Este sentir de, de acercarnos con mucha confianza, pero reconociendo la autoridad. Y me va a entender con esto. Tal vez en su vida, en su familia, en su trabajo, haya alguien a quien usted ama mucho, y de igual manera respeta mucho.
Hay personas que uno los ama y tiene mucha confianza y usted hasta bromea con ellos, tal vez en ocasiones hasta puede pasarse en la confianza y no hay problema. Pero hay otras personas que uno ama mucho, pero también los respeta. Yo creo en el caso mío recuerdo claramente a mis abuelos, ¿verdad? Eh, Cuando pienso en amar y respetar, claro, mis padres, pero con mis padres uno tiene con los padres una relación un poquito más directa y uno a veces puede bromear y todo, pero esa figura de alguien que uno ama, pero a la misma vez se cuida de respetarlo, porque lo admira, pues puede ser la figura de un abuelo, una abuela, tal vez alguien que ha logrado eh, algún tipo de, no sé, vamos a decir, de meta que se veía muy difícil en una familia a veces disfuncional, donde nadie ha llegado a alcanzar nada grande y sale esta persona trabajadora, estudiosa, y ha logrado mucho, ha logrado, muchos, ¿verdad? Lo admiran, lo tratan con respeto. Pues en los proverbios vamos a ver este tipo de enseñanza o de instrucción que hace alusión, los primeros, como dije, a las instrucciones de este padre hacia un hijo para tener ese respeto hacia Dios, amarlo, pero sobre todo obtener la sabiduría a través de ese temor, ese respeto. Y es curioso que en los últimos proverbios vamos a ver entonces, en los primeros esa instrucción y en los últimos prácticamente las instrucciones de la madre hacia un hijo, ¿verdad? Y hablamos de esta manera porque se compara en los proverbios a la sabiduría como una madre y nos vamos a dar cuenta. Muy interesante lo que podemos aprender. Yo tengo por aquí dos videos, uno de ellos 9 minutos, otro 3 minutos. Vamos primero con el de 9 minutos y luego entonces pasamos a las gráficas que tengo por acá. Déjame aprovechar un momentito, ya que acabamos de presentarles, aquí está, acabamos de presentarles los salmos. Déjame conectar la tableta brevemente. Y entonces, en forma ligera, podemos observar esto que tengo por aquí. Es Zoom. Déjame ver si me conecta. Ahora tiene que conectar. La computadora está un poquito lenta, pero aquí está. Bien, esto es lo que estamos estudiando. Me gusta siempre traer la gráfica porque nos hace retener más la información, no solamente lo que oímos, sino lo que vemos, ¿verdad? Los libros poéticos, ya vimos aquí, como le hemos mencionado, ¿dónde está por aquí? Job, Salmos, vamos a Proverbios. Ya la próxima dos clases sería la primera de Eclesiastés, la que sigue, y luego Cantares, o el Cantar de los Cantares. Esto fue lo que teníamos. Vamos aquí, voy primero con la gráfica y vamos al video. Bien, en Proverbios, vamos primero, ya que tengo la gráfica aquí. Los Proverbios, ¿verdad? Vemos aquí que en cuanto al autor, tiene varios autores. Entre estos, Salomón, Ezequías, Agur, Lemuel y otros más. ¿Cuál es el sentido de estos proverbios o qué es lo que representan o qué son comparaciones o analogías que ejemplifican, o sea, simbolizan verdades generales, en este caso, los que temen al Señor? Así que vemos que los proverbios prácticamente, como ya les dije, ¿verdad? Habla de ese temor, un temor de confianza y de respeto. Antes de pasar al resumen, podemos aquí ver que el comienzo, y esta es la esencia, la raíz, por eso lo he señalado, el comienzo de la sabiduría, que dice, es el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. Proverbios 9:10 es una buena referencia. ¿Cuál es el propósito de este libro? Ser un recurso, una herramienta para enseñar sabiduría a los jóvenes, en primer lugar, también para la familia real y en segundo lugar para todas las familias. Cuando habla de familia real no se refiere a verdadera, sino el título de realeza, ¿verdad? El rey, desde la autoridad hasta luego el pueblo. Así que tiene el fin de ofrecer estas herramientas de lograr que en general la familia, cada ser
que la compone, pues pueda desarrollar este tipo de relación con Dios a través del respeto y reconociendo su autoridad. 31 capítulos tienen los proverbios, es lo que les había dicho. ¿Para quién fue escrito? Bueno, no se menciona un destinatario, o sea, a quién realmente, si a alguien en específico o a un grupo se le ha escrito, pero por ser así, dice, se puede suponer que sus enseñanzas se utilizaban generalmente en hogares temerosos de Dios. Así que no es, podríamos señalar un escrito dirigido a alguien en específico, pero sí, como ya hemos visto, con el fin de que la familia sea edificada. Y para que la familia sea edificada, tiene que ser edificado cada miembro de la familia. Por eso vemos que dice que se usaba en los hogares temerosos de Dios estos proverbios. Esto pues no es tan importante que usted lo sepa, pero ¿cuándo fue escrito? A mediados del año 960 al 686 antes de Cristo. Bien, esa es más o menos la fecha que se señala. ¿Cómo se ve Cristo en los proverbios? Lo vemos como un siervo del Señor, ¿verdad? La forma en que debe actuar con sabiduría. O sea, la imagen de Cristo está representada en la prudencia de esa persona, cómo debe vivir, y estos proverbios le enseñan a vivir con sabiduría, ¿verdad? Ya que Cristo cumplió plenamente los ideales que se presentan en el libro de los proverbios. Así que la figura de Cristo está representada en un ejemplo de cómo debe vivir una persona conforme a estos dichos o estos proverbios basados en la palabra de Dios y en el respeto hacia nuestro Señor. Y por último, les dije que eran 31 capítulos, ¿verdad? Así que, en resumen, del capítulo 1 al 9, vemos que la sabiduría de un padre se presenta, lo que había dicho, ¿verdad? Hablándole hacia un hijo. Luego del capítulo 10 al 22, estamos viendo aquí proverbios de Salomón, recuerden, hijo de David, aquel que en una ocasión Jehová le dijo, pídeme lo que tú quieras. Y él pudo haber pedido riquezas, pedido tantas cosas, poder, autoridad, reconocimiento, y pidió sabiduría. Le dijo, dame sabiduría para poder gobernar este pueblo en el reinado, ¿verdad? Luego de su padre David. Y vemos entonces que por haber pedido lo correcto, no tan solo el Señor le dio la sabiduría, sino que le dio todo, aún lo que no pidió, las riquezas, el poder, entre otras cosas. Así que estos proverbios del 10 al 22, vemos que son proverbios de Salomón. Del 22 al 24, dichos anónimos. Eso significa que no se reconoce algún tipo de autor eh, para estos proverbios del 22 al 24. Luego del 25 al 29, estamos viendo por aquí compilación, o sea, un resumen de Ezequías de los proverbios de Salomón. O sea, Ezequías toma los proverbios de Salomón y hace algo así como un resumen. Los proverbios, el proverbio 30, palabras de Agur, y los dichos de Lemuel, proverbios 31. Vamos a entrar luego en ese detalle. Esto básicamente es lo que quería que vieran para entonces pasar ahora al video, y yo creo que con lo que vamos a ver, déjame detener por aquí, y lo que hemos compartido en este momento, se nos va a hacer un poquito más fácil entenderlo. Estoy buscando aquí proverbios, aquí está. Vamos primero con el resumen del libro de Proverbios y dice así, aquí está. El libro de Proverbios. La palabra proverbio típicamente se refiere a un dicho corto e ingenioso que ofrece algún tipo de sabiduría, y este libro contiene muchos de ellos, pero casi todos están en la sección central del libro, en los capítulos del 10 al 29. Pero hay muchas más cosas sucediendo en el libro de Proverbios, especialmente al principio, en los capítulos del 1 al 9, y en la conclusión, los capítulos 30 y 31. El libro ha sido diseñado con una introducción, el capítulo 1, versículos 1 al 9, y lo primero es que enlaza este libro con el rey Salomón. Ahora, recuerda la historia de Primera de Reyes, capítulo 3. Salomón había pedido sabiduría a Dios para guiar bien a Israel. Así que Salomón llegó a ser conocido como el hombre más sabio del mundo antiguo.
Y se nos dice en Primera de Reyes capítulo 4 que él escribió miles de proverbios y poemas y que recolectó conocimientos sobre plantas y animales. De manera que Salomón era como la fuente de la literatura de sabiduría de Israel. Así que, aunque no todo el material de este libro fue escrito por él personalmente, él es donde se inició la tradición de sabiduría de Israel. La introducción dice que al leer este libro, tú también puedes obtener sabiduría. Ahora, para la mayoría de nosotros, sabiduría significa conocimiento, pero la palabra hebrea hokmah significa mucho más que actividad mental. También se refiere a la acción. Así que piensa en los conceptos de habilidad o de conocimiento aplicado. Esta es la razón por la que en el libro de Éxodo, en el capítulo 31, se decía que en Israel eran los artistas y artesanos los que tenían hokmah. Así que el propósito de este libro es ayudarte a desarrollar una serie de habilidades prácticas para vivir bien en el mundo de Dios. Y esto se enlaza con otra idea clave de la introducción, el temor del Señor. Ahora, el temor aquí no quiere decir terror, quiere decir un sano sentido de reverencia y asombro por Dios y por mi lugar en el universo. Es una mentalidad moral que reconoce que no soy Dios y que no puedo definir por mí mismo el bien y el mal, o lo correcto y lo incorrecto. Más bien, necesito humillarme delante de Dios y adoptar la definición de Dios del bien y el mal, incluso cuando sea inconveniente para mí. Ahora, esta introducción nos lleva a la primera sección principal del libro, los capítulos del 1 al 9, los que tampoco contienen proverbios cortos de solo una línea. Más bien, lo que encontramos aquí son 10 discursos de padre a hijo sobre cómo el hijo debería escuchar la sabiduría y cultivar el temor del Señor y vivir de acuerdo a este temor, lo que significa una vida de virtud, integridad y generosidad que conduce al éxito y a la paz. El padre también le advierte a su hijo sobre las decisiones insensatas, malvadas y estúpidas que engendrarán egoísmo y orgullo, llevándolo a la ruina y a la vergüenza. De manera que el hijo debería hacer de la búsqueda de la sabiduría y del temor del Señor la meta principal de su vida. Y esta manera de pensar constituye la lógica moral de todo este libro. Ahora, estos discursos del Padre también nos dan una pista sobre lo que es la literatura bíblica de sabiduría y cómo se diferencia de otras partes de la Biblia. Estos libros exploran cómo vivir bien en el mundo de Dios, pero la sabiduría no es lo mismo que la ley que Moisés entregó a Israel en el monte Sinaí. Y no es lo mismo que la profecía, que es el discurso divino de Dios a su pueblo. Más bien, la literatura de sabiduría contiene el entendimiento del pueblo de Dios, acumulado por generaciones, sobre cómo vivir de manera que honre a Dios y a los demás. Entonces, a través del libro de Proverbios, estas palabras humanas sobre la sabiduría se han reunido como palabra y sabiduría de Dios para su pueblo, lo cual se conecta con la otra cosa que encuentras en los capítulos del 1 al 9. Hay 4 poemas de la señora Sabiduría. Aquí la sabiduría ha sido poéticamente personificada como una mujer que llama a la humanidad a prestarle atención y a buscarla. La sabiduría dice que está entretejida en el tejido del universo. Así que, donde sea que veas a personas tomando decisiones sabias, ellos están utilizándola. Así que cuando ves a alguien siendo generoso, sexualmente íntegro o defendiendo la justicia, están apoyándose en la sabiduría. Estos poemas de la señora Sabiduría son una manera creativa y poética de exponer la idea de que vivimos en el universo moral de Dios y que la bondad y la justicia son realidades objetivas que ignoramos a nuestro propio riesgo. Así que temer al Señor viviendo sabiamente es vivir conforme a la naturaleza del universo. Ahora, unidos, estos 2 grupos de discursos, del Padre y de la señora Sabiduría, hacen una poderosa declaración acerca de este libro, que no estás simplemente leyendo buenos consejos, estás leyendo la mismísima invitación de Dios a aprender sabiduría proveniente de las anteriores generaciones. Así que en la siguiente sección del libro, los capítulos del 10 al 29, encontramos cientos de proverbios antiguos, y ellos aplican la sabiduría y el temor del Señor a cada tema de la vida que pudieras imaginarte. Familia, trabajo, vecindario, amistad, sexo, matrimonio, dinero, ira, perdón, alcohol, deudas y todo lo demás. Y están filtrados a través del sistema de valores de proverbios del 1 al 9. Ahora, estos proverbios son bastante cortos y fáciles de memorizar. Y de
hecho, esta sección del libro se supone que sea una obra de referencia a la que regreses una y otra vez a través de los años, lo cual hace que surjan algunos temas importantes para aprender sobre cómo leer estos proverbios. Primeramente, los proverbios son por naturaleza acerca de las probabilidades. Si temes al Señor y tomas buenas y sabias decisiones, es probable que te vaya bien. Y si no temes al Señor, eres necio, probablemente no te vaya bien. Ahora, todo esto es cierto muchas veces, pero no siempre, lo que nos lleva al siguiente punto. Los proverbios no son promesas, no son una fórmula para el éxito. Algunos proverbios, por ejemplo, el temor del Señor multiplica los días, pero los años de los impíos serán acortados. O instruye al niño en el camino que debe andar, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Así que temer al Señor y ser una persona moral muy probablemente te llevará a tener una mejor y más larga vida, y criar a tus hijos en un hogar estable y amoroso los encaminará bien, pero no hay garantías. Muchas cosas en el mundo pueden ir, y de hecho, van mal. Así que, finalmente, los proverbios por naturaleza se enfocan en la regla general, no en las excepciones, que son muchas, y los libros de sabiduría no ignoran eso. Las excepciones son sobre lo que tratan los otros libros de sabiduría, Job y Eclesiastés. Y en conjunto, estos libros reconocen que la vida es demasiado compleja para fórmulas simples, y por ello necesitamos todos los libros de sabiduría para poder tener una perspectiva más amplia. Esto nos lleva a la sección final del libro, dos grandes colecciones de poemas. Primero, tenemos los poemas de un hombre llamado Agur, que comienza reconociendo su propia ignorancia e insensatez y su gran necesidad de la sabiduría de Dios. Y luego, Agur descubre que la sabiduría divina le ha sido dada en las Escrituras, las cuales le enseñan cómo vivir bien. Así que Agur se nos presenta como un lector modelo del libro de Proverbios, alguien que siempre está abierto a escuchar la sabiduría de Dios por medio de las Escrituras. Los poemas finales están conectados a un hombre llamado Lemuel, quien es un rey no israelita, y él transmite la sabiduría que le fue dada por su madre. Es una guía para ser un líder sabio y justo. Y luego, el poema final es un acróstico o un poema alfabético en el que cada línea comienza con una nueva letra del alfabeto hebreo. Y el poema entero es la mujer de carácter noble. Describe a una mujer que vive de acuerdo a la sabiduría de los proverbios y se erige como modelo de alguien que aplica la sabiduría de Dios. Y luego lo traduce en decisiones prácticas de la vida diaria, en el trabajo, en casa, en su familia y en su comunidad. Así que el libro inició con las palabras de un padre a un hijo acerca de escuchar a la señora sabiduría. Y ahora el libro termina ofreciendo las palabras de una madre a su hijo acerca de la mujer que vive sabiamente. El libro de Proverbios es para toda persona en cualquier temporada de la vida. Es una guía para vivir bien y con sabiduría en el mundo bueno de Dios. Y de eso trata el libro de Proverbios. Bien, interesante, ¿verdad? Lo que estamos viendo. Esos últimos dos quería hablar, Agur en específico. Se cree que fue un sabio, eh, probablemente no, ¿verdad? Donde único aparece ahí es en Proverbio 31:1, pero se cree que fue un sabio que al igual que su padre, pues no eran israelitas, ¿verdad? Debido al nombre. Su padre se llamaba Jaque y el nombre de Agur, pues no son nombres hebreos comunes. Pero eso es lo que se cree, ¿verdad? No hay más pruebas, ya que, repito, en la Biblia donde único se menciona es en ese Proverbios, el capítulo 30 de Proverbios. Algunos piensan que era un sabio hebreo probablemente, pero el nombre pues no es un nombre común. Algunos pensaban que tal vez podría ser eh, algún otro extranjero. Y en cuanto a ese último, Lemuel, del capítulo 31, el último capítulo del libro de Proverbios, pues este rey que recibió sabiduría de su madre. Y de igual manera no se menciona tampoco en ninguna otra parte de la Biblia. Entonces, son dos nombres que los vas a encontrar solamente en los Proverbios. Y por último, alguien está pidiendo por aquí acceso. Y por último, quisiera traerles brevemente
estos últimos 5 puntos de Proverbios, ya que acabamos de ver este vídeo. Déjame ahí dándole acceso. Bien, 5 puntos importantes de los Proverbios, según ya lo que hemos visto en las láminas y el video antes de finalizar. El punto principal, podemos decir, de este libro, de estos 5 puntos importantes, es el temor de Dios, como ya hemos visto que es el principio de la sabiduría, ¿verdad? Que es uno de los temas clave de Proverbios. La verdadera sabiduría comienza teniendo reverencia, respeto, ese tipo de temor hacia el Señor. Ahí está en Proverbios 1:7. Ya habíamos dicho que este temor no es un miedo aterrador, sino una reverencia profunda, también respeto y obediencia a Dios, porque si hay respeto debe haber obediencia. Segundo punto importante, no todo es promesa, ya lo hemos visto y me pareció muy interesante, porque algunas personas citan los proverbios como que si esto más esto lo llevas a cabo, resulta esto. Y como hemos visto, no necesariamente se refiere a eso. O sea, en los proverbios no hay, o no todo es una promesa absoluta, sino principios generales. Hay personas que dicen, mira, si vas a sembrar este tipo de planta, hazlo de esta manera, no lo hagas en la noche, sembrarla de día, cuando el terreno esté menos húmedo, cuando haya sol, porque si la siembras durante un día bastante fresco, iluminado, pues entonces la planta va a crecer mucho más bonita y todo lo demás. Eso no garantiza ni significa que haciéndolo así va a ser. Tal vez haya otros aspectos, ¿verdad?, que no estén considerados. Probablemente el terreno no es muy bueno o el tipo de planta pues era muy débil o estaba enferma. Así que los proverbios no, en los proverbios no todo son promesas absolutas, sino principios generales. Principios son algunos tipos de reglas o vamos a decir órdenes que se siguen esperando un resultado. Entonces muchos de estos proverbios son observaciones, consejos prácticos sobre la vida, pero no tienen una garantía incondicional. Por ejemplo, Proverbios 22:6, ¿verdad? Instruye al niño en la palabra, en la carrera, y cuando fuere viejo no se apartará. Eso no significa que todo niño que sea instruido así, pues resultará en lo mismo. Hay otros aspectos y otras condiciones que pudieran interferir. Entonces, no hay un defecto en esto, porque defecto sería que el Señor garantiza que es así, pero luego se ve que no es así, no. Repito, no son garantías, son instrucciones para llevar una vida conforme a como Dios desea. Así que en estos proverbios no se nos asegura un resultado automático, sino que representa una tendencia común, o sea, lo que normalmente pasa, pero recuerda que hay excepciones. Otro punto importante del libro de Proverbios es que la sabiduría es práctica, no solo teórica. ¿Y a qué me refiero con sabiduría práctica? Bueno, es una sabiduría que está al alcance de todos, ¿verdad? Algo práctico es algo que se puede alcanzar, que funciona, que lo puedes poner en acción. Y lo teórico es algo que suena muy bien, podría ser cierto, pero todavía no se ha probado. Por eso hay una teoría sobre este tema, sobre aquello, pero lo práctico es real. Así que la sabiduría que habla Proverbios, y cuando comienza el libro de Proverbios, es una sabiduría que tú y yo podemos alcanzar. ¿Y cómo se obtiene esa sabiduría que tú y yo podemos alcanzar? Bueno, lo ha dicho, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea, el dedicarte a Él, el respetarle, el conocerle cada día más, te hace una persona capaz de tomar mejores decisiones. Esa es la sabiduría. Entonces, Proverbio no es un libro de filosofía abstracta, sino que trata de la vida diaria, cómo hablar, cómo trabajar, cómo tratar a los demás, cómo manejar el dinero. Hay de todo tema en Proverbios. Entonces, la sabiduría bíblica vemos que siempre busca aplicarse en la conducta del hombre. Por eso me gusta mucho el libro de Proverbios, porque cubre muchas áreas de lo que es la vida cotidiana. Penúltimo de los temas, son 5. Recuerden, el primero de los 5 temas importantes en Proverbios, el temor de Dios es principio de la sabiduría. El segundo, no todo es promesa absoluta, sino principios generales. Tercero,
La sabiduría es práctica, no solo teórica. Cuarto, es un libro de contrastes morales, sin duda alguna. Un contraste es algo que es diferente a otra cosa y que pues está al otro extremo, ¿verdad? Un día lluvioso con tronadas es el contraste de un día radiante. No sé, la maldad es el contraste de lo que es o lo que representa todo lo bueno, de la bondad. Así que es un libro de contrastes morales. En este caso, Proverbios presenta muchos contrastes claros. Y aquí en Proverbios lo vas a ver mucho entre el sabio y el necio. Lo vimos ahí en la tabla del video, ¿verdad? Si vives así y haces esto conforme a la palabra de Dios, ahí tendrás paz y una mejor vida. Sin embargo, por ser necio, si vives de esta manera, entonces el resultado será lo contrario a lo que he mencionado. Entonces, este libro demuestra muchos contrastes y estos contrastes ayudan a discernir qué camino tomar en diferentes situaciones de la vida. O sea, si hago esto es lo que me espera y si hago esto otro es lo que me espera, pues normalmente, como ya dije, no es una garantía, pero es una tendencia, prácticamente la norma. Y por último, de estos 5 temas importantes de Proverbios, la sabiduría es relacional y comunitaria. Relacional y comunitaria, o sea, tiene que ver con plural, no con una relación individual, porque el cuerpo de Cristo es eso mismo, un cuerpo que se compone de miembros. Un dedo solo no es el cuerpo de Cristo, es parte del cuerpo, ¿verdad? Así que aunque los proverbios se pueden leer, claro, individualmente, muchos tienen un contexto relacional. O sea, muchos hacen referencia a otros de los proverbios y algunos te llevan a otros. Es algo así como un rompecabezas o un todo que se compone en diferentes piezas. Por ejemplo, se menciona el contraste de padres e hijos, pero a la vez de ser contraste también complemento, una relación, ¿verdad? Entre el padre y el hijo, entre los amigos, proverbio también hay una relación, hablando del contexto relacional, entre esposos, ¿verdad? Cónyuges, vecinos. Así que la sabiduría de proverbios no se vive de forma aislada, sino en comunidad, ¿verdad? Se aplica en la relación mía con los demás, con el prójimo. Hay muchos otros puntos, pero quería traer estos 5, los considero bastante importantes en cuanto a los proverbios. Me parece muy interesante, ¿verdad? El saber que la Biblia ofrece este tipo de dirección o guianza en la manera en que debemos vivir. No hay una garantía 100%, pero es la tendencia. Ahora, claro, la seguridad es que si usted pone su vida en las manos de Dios y practica la justicia, aun siendo imperfecto como yo, pues sin duda alguna viviremos mejor que no haciéndolo, ¿verdad? Pero siempre hay un tipo vamos a decir, de excepción, porque una persona podría hacer ciertas cosas de estas, pero deja de hacer otras y entonces no va a haber resultado. No sé, alguien que tenga alguna pregunta, algún comentario antes de finalizar. Estamos en este momento abriendo los micrófonos. Algo que quiera comentar, que le pareció interesante o algo que no entendió. Aprovechamos ahora y abrimos el micrófono. Vamos a ver. Vamos aquí. Bueno, entiendo entonces, ¿verdad? Que al menos lo que hemos visto lo hemos comprendido. Si hay algo que luego surge en su mente, cualquier pregunta o duda, recuerde que se puede comunicar conmigo, no hay problema. Y si quiere la copia de la clase, pues yo se la hago llegar, si quiere repasar. Así como dije con los salmos también, sería bueno que vaya a los proverbios y si nunca los ha visto, los ha leído, pues vaya hojeando el libro de proverbios. Son 31, ¿verdad? 31 proverbios, algunos un poco más extensos que otros,
pero sin duda alguna va a recibir mucha sabiduría. Este proverbio yo sé que muchos lo conocen. Es Proverbio 14 que dice, y abrí de momento y lo tengo aquí, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba, ¿verdad? Luego dice, el que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. En la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. Así que ve el contraste que le hablo. Dos tipos de mujeres, una sabia, una necia, dos tipos de personas, uno que camina en rectitud, otro caminos pervertidos, uno que es necio, otro que es sabio. Y de eso trata, pero le invito a que luego lo vaya hojeando y leyendo. Sé que va a ser algo de mucha ayuda y mucha bendición. Bueno, no habiendo entonces dudas, preguntas, si luego surgen, me contactan. Vamos a dar por finalizada la clase. Este viernes a las 7 de la noche es la clase de los jóvenes. Una vez más agradezco a nuestra hermana Lorraine y Gladys por el esfuerzo. De verdad que algo muy bonito lo que están haciendo, sobre todo para los jóvenes de la iglesia. Esperemos, ¿verdad? Que lleguen más jóvenes también y que aún los que están pues se vayan fortaleciendo en el Señor. Yo creo que el mejor medio también de atraer jóvenes son los mismos jóvenes cuando recomiendan. Así que no nos olvidemos de esto. Vamos a seguir siempre que oren por este estudio bíblico, esta clase, esta reunión de los jóvenes, por el momento de forma virtual. El domingo, si Dios lo permite, tenemos entonces el servicio. Este domingo va a ser el servicio en la parte que siempre o que mayormente lo llevamos a cabo. El domingo pasado fue, como vieron, en el saloncito aparte porque había una actividad en el otro lugar. Este domingo estamos bastante bien. No nos hemos olvidado de mirar, observar, buscar y orando al Señor por un lugar donde podamos nosotros, pues, tener un lugar propio para congregarnos. Así que yo sigo orando por eso, seguimos ayunando y esperando en el Señor sin desesperarnos, sabiendo que hay un tiempo y conforme a lo que el Señor nos dirigió, pues así lo hemos hecho. Lo hemos tomado con calma, haciendo lo que estamos haciendo y orando y esperando también a lo que Él vaya a hacer. Doy gracias a Dios nuevamente por los testimonios que seguimos recibiendo de las cosas sorprendentes, ¿verdad? Milagrosas que Dios está haciendo en la congregación. El domingo, Dios mediante, les esperamos a las 3:30. Este viernes en la noche, mi esposa y yo salimos para Washington, pero el sábado regresamos. Ella se gradúa el sábado. Estuvo estos últimos 2 años, aparte de trabajar, de ama de casa, de atender la iglesia y todo, pues estuvo estudiando en cuanto a su carrera, ¿verdad? Como maestra y todo esto. Así que fueron 2 años ahí estudiando de noche en la casa, a veces de madrugada, y logró la graduación. Así que la felicito, ¿verdad? Públicamente, ya lo habíamos hecho en la congregación. Nos vamos viernes en la noche porque es en Washington y al otro día temprano, el sábado, 8 de la mañana, hay que estar allí. Así que yo creo que dijimos, para no tener presión, vámonos por la noche, nos quedamos en algún lugarcito por allí cerca para el otro día estar tempranito. Ya Dios mediante, el sábado, si Dios lo permite, estamos de regreso. Así que el domingo estaremos celebrando en la congregación todas las cosas que Dios está haciendo. ¿Alguien tiene alguna petición en específico? Yo tengo por aquí. Pastor, Sí. sí, ¿te acuerdas la muchacha que fue a la iglesia que tenía Ivette? Oh, sí. Porque le iban a dar el estampante, se lo cancelaron porque le encontraron unas cosas en el pulmón, unas manchas. ¿En pulmón? En el pulmón, eso queremos ponerla en oración. Seguro que sí. Vamos a incluirla. A Ivette, seguro. Me acuerdo de ella. Fue en varias ocasiones. La última vez creo que fue en la fiesta, ¿verdad? De Navidad. No sé si luego estuvo allí, pero Sí, ella estaba ahí, sí, exacto. exacto. Así que vamos, gracias por dejarme saber, vamos a orar por ella. Y yo precisamente ayer anoté porque me han dado aquí oración por un niño, se llama Mateo, tiene 2 años, se le han encontrado nódulos en el cuerpo y ha sido diagnosticado con distrofia. Y por Maribel,
problemas con la médula ósea. Entonces tenemos a Ivette también incluido. Y si le llega a alguien a usted de momento en su mente, ahora que vamos a orar, no hay problema. Ahí usted también lo incluye. Si surge alguien más que quiera decirnos si hay alguna otra persona. Yo también pido oración por un niño que se llama Emanuel y por que también él ya tuvo cáncer y le ha vuelto nuevamente una sospecha. Y también por el papá de una amiga que está aquí en los Estados Unidos. Yo soy de Ecuador. Y hoy día se desmayó y se cayó después de las escaleras. Wow. Déjeme ver, buscar el nombre de él, que antes me pidió que oraran por él. Ujú. Padre de una amiga. Él es de Ecuador. ¿Está por acá o está allá? Sí. Él está aquí. Él se Ajá. llama Agustín. Agustín. Ujú. Agustín, perfecto. Ok, gracias, hermana Fresia, qué bueno. Por Agustín, salud, ¿verdad? Oración por salud. Tenemos también a Ivette, Y tenemos Emanuel. a Emanuel, el niño Manuel, que aparentemente, ¿verdad? Le ha regresado estas células cancerosas. Y Mateo y Maribel. Así que voy a hacer una oración y creemos en el Señor, así como hemos estado orando y hemos visto milagros conforme a la voluntad de Dios. Así le pedimos al Señor encarecidamente. Padre, en esta noche reconocemos tu poder, tu autoridad. Reconocemos que tú eres excelso, Señor, que no hay otro como tú. Es un honor, un deleite poder hablar tu palabra, compartir entre hermanos de tus maravillas, tus grandezas. Reconocer, Señor, que tú eres el único Dios verdadero, que tú eres aquel, Señor, que nunca ha perdido una batalla, el creador de todas las cosas, el dueño del oro y la plata, aquel que nos ama como ninguno otro nos ha amado, Señor. Ese eres tú. Yo en esta hora, junto a mis hermanos, Señor, y todos, como una sola familia, nos acercamos a ti, pidiendo encarecidamente por cada una de estas personas, Señor, por Mateo. Mira estos nódulos que le han encontrado en su cuerpo y este diagnóstico de distrofia. También por Maribel y el problema con su médula ósea. Te presentamos a Ivette y esas manchas en sus pulmones, Señor. Mira este niño Emanuel. Tal parece, Señor amado, todo apunta a que probablemente le haya regresado el cáncer o esta aparición de células cancerosas. También te presentamos a Agustín y su problema con la salud. Tú lo conoces, Señor. Tú conoces a cada uno de ellos. Tú formaste esos cuerpos, Señor, y tú conoces su situación. Te pedimos por ellos, así como si fueran nuestra familia, nuestros hermanos, así con el mismo, Señor amado, interés. Cuando tenemos un ser querido que necesita de ti, así te pedimos por ellos, Señor. Nos humillamos delante de ti, Padre amado, y te presentamos estas necesidades. Tal vez nosotros podamos acostarnos tranquilamente cuando llegue la noche dentro de un rato y pongamos nuestra cabeza en la almohada, pero algunas de estas personas o ellos, familiares, así no lo pueden hacer. Se acuestan con preocupaciones, con incertidumbre del mañana, qué ocurrirá. Yo te pido primeramente, Señor, que permitas que tu paz les inunde a cada uno de ellos, que les visites y también a aquellos que están sufriendo por estas familiares y estos seres queridos. Glorifícate, Señor, así como te ha glorificado en la necesidad de cada uno de nuestros hermanos y amigos. Te pedimos encarecidamente en esta noche, hoy, Señor, que te glorifiques en la vida de cada uno de ellos, en la vida de Mateo, de Maribel, en la vida de Ivette, de Manuel, en la vida de Agustín y aún en la vida de algunos otros que probablemente se nos escapa el nombre, pero están en la mente de mis hermanos. Tú los conoces, Padre. Que asimismo surjan testimonios poderosos de que tú eres real, que tú sigues haciendo milagros, siempre reconociendo que tu voluntad, Señor, estará por encima de la nuestra, pero sentimos empatía y así oramos a favor de ellos. Te pedimos que hagas un milagro en cada una de estas vidas y que tu nombre sea exaltado en medio de estas situaciones. Gracias porque sabemos que esta oración no es en vano. Gracias porque tú nos escuchas, Señor. Y de igual manera te pido, me llega a la mente por María, por Víctor, por sus hijos, Señor, a la distancia. Sigue protegiéndoles, cubriéndoles.
en todo momento, Señor, y que tú seas el suplidor y aquel que le abre puertas a ellos, Señor. Mira a nuestra hermana Lucy también, te sigo pidiendo por su salud, por su hijo Juan también, y por cada hermano que se nos puede escapar en esta hora. Gracias te damos en esta hora en el poderoso nombre de Jesús. Despedimos esta oración confiados y en paz de que tú obrarás conforme a tu voluntad, pero hemos cumplido, Señor amado, con nuestro deseo y nuestro deber de orar a favor de ellos. Ahora te presento a cada uno de mis hermanos que están conectados, que en breves segundos se van a desconectar para que tú sigas con ellos, les permitas tener un sueño, Señor, reparador, y que mañana tengan un día de bendición, Padre. Gracias te damos en el poderoso nombre de Jesús. Te doy gracias por mi esposa, por ese logro que ha obtenido, en donde la gloria siempre te la da a ti, y que asimismo tengamos un buen tiempo allá en Washington y podamos regresar con bien. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Bien, les agradezco a todos ustedes de todo corazón. Un abrazo y gracias por respaldar este tipo de reunión, ¿verdad? Donde somos una familia y me gusta compartir con ustedes la palabra. Así que el Señor les bendiga y estamos a las órdenes. Cualquier cosa que necesiten, no duden en comunicarse con nosotros. ¿Ok? Muchas bendiciones y tengo la clase grabada. Ok.